Cordial saludo, mi nombre es Kelly Esmeralda Hoyos Calpa y con los compañeros Julio Enrique Aponza y Gerenda Yana Jiménez vamos a hablar de la evidencia de auditoría. Procedimientos de auditoría para obtener evidencia suficiente y adecuada. Tenemos la inspección, donde el contador examina los registros y documentos, ya sean internos o externos, y evalúa los activos intangibles y tangibles de la entidad. Observación es donde el auditor hace parte de las actividades de la empresa. Confirmaciones externas es la evidencia como registros y soportes físicos electrónicos eh, como los informes. Recálculo es donde el contador hace un cálculo nuevamente de los rubros y los saldos de los estados financieros. Reejecución. Este proceso implica que el contador ejecute nuevamente un proceso de control realizado por parte del control interno de la entidad. Procedimientos analíticos. El contador debe evidenciar la relación que existe entre los datos financieros y no financieros de la entidad. Indagación. La indagación es buena herramienta para obtener información verbal o escrita sobre las condiciones de la empresa. Evidencia de auditoría. El auditor de los estados financieros requiere diseñar y aplicar procedimientos de auditoría de forma que le permita obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para lograr llegar a conclusiones razonables en las que pueda basar su opinión o dictamen sobre los estados financieros. La evidencia de auditoría incluye información contenida en los registros contables de los que se obtienen los estados financieros y la información complementaria. En otras palabras, la evidencia de auditoría son las pruebas que ha obtenido el auditor para sustentar sus afirmaciones, como la afirmación de la razonabilidad eh, o no de los estados financieros. Tipos de evidencia de auditoría. Información que el auditor recopila para formar una opinión razonable de los estados financieros y el cumplimiento de la normatividad aplicable. Los tipos de evidencia de auditoría son evidencia física, que es la inspección de los activos tangibles de la entidad como los inventarios, maquinaria, efectivo. La evidencia documental es el examen de los registros o documentos como cheques, facturas, contratos, entre otros. La evidencia testimonial se obtiene directamente de las personas que trabajan en la entidad o que tienen relación con las cuentas. La evidencia de observación implica la observación física del auditor. Evidencia analítica son los datos generados a partir de el análisis o las comparaciones, como los cálculos. Guía 501. Evidencia de auditoría específica. El auditor debe obtener la suficiente y apropiada evidencia de auditoría respecto a existencia de inventarios, donde el auditor debe obtener la suficiente y apropiada evidencia con relación a la existencia y condición de inventarios. Litigios y reclamaciones. El auditor debe diseñar e implementar procedimientos para que se identifiquen los litigios y reclamaciones que afecten a la entidad. Y la información por segmentos, el auditor tiene suficiente y apropiada evidencia sobre la presentación y revelación de la información por segmentos. Las características de la evidencia de auditoría. Sí, bueno, esta evidencia es la información que utiliza el auditor para llegar a dichas conclusiones sobre la auditoría que le esté aplicando a la entidad. Sí, bueno, las principales características son, primero, la suficiencia, que es como la cantidad adecuada que necesita el auditor para hacer la auditoría. Segundo, es la adecuación, que es la calidad y la relevancia de esa información que está obteniendo. Tercero, la fiabilidad, que es como esa procedencia confiable de donde está obteniendo dicha evidencia. Cuarto, la relevancia, que es la relación con los objetos de auditoría. Y por último tenemos lo que es la objetividad, que está basado en hechos verificables, es decir, que esa información que está recopilando sea verídica. Recordemos que los tipos de evidencia son la documental, física, testimonial, analítica y observatoria. Bien, ahora la NIA 505, que su nombre es confirmaciones externas. Su objetivo principal es como obtener evidencia de auditoría confiable mediante confirmaciones externas.
Unos pequeños puntos claves que debemos tener en cuenta es los siguientes. El uso de confirmaciones escritas que sean de terceros. Tenemos tipos de estas confirmaciones. Las positivas, que es cuando requieren respuestas, y las negativas, hay respuestas solo, pero si hay evidencias. Otro tips es importancia en auditorías de cuentas por cobrar, cuentas bancarias y otros saldos críticos. Cuarto, que ahí son como ya factores a considerar, a tener en cuenta, que es la fiabilidad de la fuente, de dónde se están obteniendo esas confirmaciones y control de procesos de dichas confirmaciones. En términos generales, la evidencia debe ser suficiente y adecuada para respaldar las conclusiones del auditor. NIA 510. Encargos iniciales de auditoría. La NIA 510 establece las responsabilidades del auditor en relación con los saldos de apertura cuando se está realizando una auditoría inicial. El objetivo del auditor es obtener evidencia suficiente y adecuada sobre si los saldos de apertura contienen incorrecciones que afecten los estados financieros del periodo actual. Los saldos de apertura tenemos revisión de los estados financieros anteriores, evaluación de las políticas contables y verificación de las transacciones y ajustes relevantes. NIA 520. La NIA 520 establece cómo el auditor debe aplicar los procedimientos analíticos en la auditoría de los estados financieros. El objetivo del auditor es evaluar la coherencia de la información financiera y detectar posibles incorrecciones o fraude. Entre los principales procedimientos analíticos tenemos lo que son comparación de datos financieros, análisis de tendencias, relación entre los estados financieros y los no financieros. NIA 530, muestreo de auditoría. La NIA 530 establece directrices para el uso de muestreo en auditoría para obtener evidencia suficiente y adecuada. El objetivo del auditor es proporcionar una base razonable para concluir sobre la población de la que se selecciona la muestra. Los tipos de muestreo son muestreo estadístico, muestreo no estadístico, selección de elementos específicos. NIA 540. Auditoría de estimaciones contables. La NIA 540 establece los procedimientos que debe seguir el auditor para evaluar las estimaciones contables y su razonabilidad en los estados financieros. El objetivo del auditor es obtener evidencia suficiente sobre las estimaciones contables y la información relacionada en los estados financieros, si son razonables. Auditoría de estimaciones contables tenemos evaluación del proceso de estimación, revisión de supuestos y datos utilizados y comparación con estimaciones previas. Muchas gracias.